Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarte en esta ocasión que comenzamos un trimestre totalmente nuevo y como tal también un tema nuevo que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Muy bien, y en esta primera semana de estudio hemos estado aprendiendo sobre los primeros años de vida. Muy bien, y estoy muy seguro que tú ya te estás memorizando el texto que hemos de aprender, pero vamos a repasarlo una vez más. Así que acompáñame a leerlo en el libro de Salmos, capítulo 119, y ahí vamos a leer el verso número 10. Veamos lo que nos dice. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Muy bien, con este pensamiento quiero que vayamos a Dios en oración para entender el estudio del día de hoy. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta mañana por darnos la vida y la salud, por permitirnos encontrar a través de este medio para que juntos podamos estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu esté en medio de nosotros, enseñándonos y guiándonos. También queremos pedir que sus buenos ángeles puedan acompañarnos y que lo que aprendamos podamos también practicarlo en nuestra vida. Bendíganos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar lo que tenemos que aprender para el día de hoy. Así que quiero invitarte a que vayamos a nuestra primera pregunta y el apartado del día de hoy se titula Una cuestión de actitud. Y la primera pregunta nos dice así: además de la perspectiva de los padres sobre Jacob, ¿cómo lo consideró Dios y por qué? Esto es, cada quien tenía su visión, pero Dios ¿cómo lo consideró? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Salmos, capítulo 47, y ahí vamos a leer el verso número 4. Elegirá nuestra herencia, la hermosura de Jacob, a quien amó. Muy bien. Así que entonces va a elegir nuestra herencia, va a elegir la herencia. Así lo consideraba Dios. Dice la Biblia que tuvo amor por él, pero no apenas eso. Veamos lo que la palabra de Dios nos tiene que decir más al respecto. Leamos el siguiente párrafo que está en el libro de Mateo, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 6. Mateo, capítulo 5, verso número 6. Y mire lo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios vio a Jacob de cierta forma y Dios le amó por la actitud que él estaba tomando. Muy bien. Por la forma como él se estaba comportando. Ahora veamos y avancemos en nuestro estudio y veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Describa la profundidad de la experiencia revelada en un verdadero anhelo por Dios. Muy bien, esto es, ¿cuál es la experiencia que una persona tiene cuando realmente desea tener a Dios, conocer de Dios, tener esa experiencia? Muy bien, veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto y leamos lo que nos dice Job capítulo 23, y ahí vamos a leer el verso número 11 y el verso número 12. Leamos allí. Job capítulo 23, verso 11 y verso 12. Mis pies siguieron sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Muy bien. Imaginemos, una persona puede tener hambre, mucha hambre, pero dice que la Biblia dice que guardó el camino. Muy bien, no se apartó de las palabras de lo que Dios hablaba y lo quiso más que la comida. Esto es un asunto interesante, pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Leamos lo que nos dice, que es nuestro texto que estamos aprendiendo, Salmos capítulo 119, y ahí leemos el verso número 10. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus
mandamientos. Muy bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Cuando una persona busca a Dios y entonces conoce la voluntad de Dios, le ruega a Dios que no le permita que se desvíe del camino que ha encontrado y ha elegido. Muy bien, así que vamos a profundizar un poquito más sobre estas palabras y veamos lo que nos habla la pluma inspirada en relación a este asunto. Leamos lo que nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 115. Mire lo que nos explica. Quebrántese vuestro corazón por el anhelo que tenga de Dios, del Dios vivo. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, pedid para vosotros todo lo que Dios ha prometido. Muy bien, entonces nosotros tenemos que ir delante de Dios y realmente pedir aquello que Dios nos promete y tener esa experiencia con Dios. Muy bien, esta es la experiencia que una persona tiene. Una vez que conoce a Dios, le pide a Dios que lo mantenga así como Dios le ha prometido. Muy bien, vamos entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué principio eterno en la actitud de Jacob revela por qué, en términos de espiritualidad y carácter, era más adecuado para la primogenitura que su hermano irreligioso? Muy bien, ¿cuáles son los principios que le permitían a él poseer la primogenitura y no su hermano? ¿Cuáles son estas situaciones que cambiaron las cosas que le tocaban a Esaú, pero le fueron entregados a Jacob más adelante? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice y veamos qué es lo que nos explica. En el libro de Romanos, capítulo 13, en el verso número 14, leemos de la siguiente manera: sino vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Muy bien. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Tenemos que ver que había un contraste de carácter, ya lo leímos, ya lo estudiamos, una actitud totalmente distinta. Vamos a ver cuáles son los principios que le permitieron obtener la primogenitura. Claro que hubo desvíos, hubo cosas que no, hicieron errores, ¿no? Pero cometieron pecados. Vamos a ver por qué pudo obtener esa primogenitura y por qué Dios le había prometido. Veamos lo que nos dice este párrafo de Patriarcas y Profetas, páginas 175 y 176. A Esaú y Jacob se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser sacerdote de la familia. Muy bien, él debía continuar con el legado que Dios iba a mantener. Ahora veamos lo que nos continúa diciendo, veamos lo que nos dice. Y de su linaje descendería el Redentor del mundo. En cambio, también presentaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba su bendición debía dedicar su vida al servicio de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros entendemos aquí? Recuerde que uno estaba dispuesto a hacer unas cosas, otro no estaba dispuesto a hacer ciertas cosas. La primogenitura era muy importante. Ya dijimos que no apenas tenía que ver con el asunto de la riqueza temporal, pero se le entregaban los depósitos del conocimiento de Dios y él tenía que seguir adelante con ese conocimiento de Dios. Muy bien. Hasta aquí vamos viendo algunos rasgos importantes, pero veamos qué más nos habla este párrafo. Leamos cómo nos dice Patriarcas y Profetas, páginas 175 y 176. Como Abraham, debían obedecer los requerimientos divinos. En el casamiento, en las relaciones de la familia, en la vida pública, debía consultar la voluntad de Dios. En todas las cosas. Muy bien. Cada uno que recibiera esa primogenitura debería de seguir los lineamientos que Dios había establecido. Muy bien. En todas las cosas, su vida pública, en el matrimonio, con la familia, con todo. Muy bien. Debía siempre estar consultando a Dios qué hacer. Muy bien. Pero continuemos. Veamos qué es lo que nos dice ahora el siguiente párrafo. Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura, pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa.
Las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Él deseaba la primogenitura temporal, pero no la primogenitura espiritual. Y él no estaba muy contento con esa situación, aunque sí quería la primogenitura temporal. Muy bien, pero el párrafo no concluye allí, hay más todavía. Entonces acompáñame a leer la siguiente parte de este párrafo que nos dice así: la ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil, inclinado a la complacencia propia. Nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Entonces imaginemos ahora, él iba a recibir la primogenitura, pero él decía, yo quiero la primogenitura, sí, la temporal, pero no quiero servir de esta manera. No me interesa mucho el asunto espiritual ni el asunto de la ley. Él no sentía ese peso, no quería llevar adelante eso. Muy bien, pero veamos qué es lo que nos continúa narrando este párrafo. Acompáñame a leerlo. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Así que a él le gustaba una vida de disipación, muy bien, y él no deseaba tener esta vida que pues habría que llevar en caso que él recibiera la primogenitura. ¿Se da cuenta? Así que podemos ver el contraste y cuáles son los principios que habría que seguir para recibir esa primogenitura. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración para concluir. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra, podemos comprender estos asuntos y podemos ver cómo Dios ha guiado las cosas en el pasado y qué son las formas que se necesitan, cuáles son las actitudes que se necesitan para poder recibir esas bendiciones que Dios promete a cada uno. Queremos agradecer porque nos permite estudiarlo y comprenderlo. Ahora queremos pedir que nos ayude para poder practicarlo también. Bendiga a cada uno que ha estado con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio del día de hoy. Que Dios te bendiga.